Buenas noches a todas y todos. Les agradecemos por su presencia en esta jornada que para nosotras y nosotros significa un verdadero privilegio. La presentación de un nuevo libro de Gabriel Montes Rojas, un destacado catedrático de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. Para el Centro Cultural realmente es un orgullo sumar obras de pensamiento crítico y de perspectiva emancipatoria en el debate que nos toca y compartir con ustedes algunas ideas desde la economía política en una mirada contrahegemónica. En términos personales, es un verdadero gusto estar acá. Me unen 30 años de amistad con Gabriel y, por supuesto, lo felicito y aplaudo este libro y sé que va a ser el inicio de una espectacular carrera tanto en el campo de la economía como en la política y la función pública. Así que muchas gracias nuevamente y los dejo con Martín Burgos, quien va a ser el coordinador de esta actividad. Bueno, gracias Pablo. Sí, efectivamente es una cosa rara, ¿no? Derechos humanos y Gabriel está en el Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de Cooperación, pero cuando surgió la idea, que veníamos en paralelo elaborando, bueno, efectivamente surgió esta presentación del libro y como le dije a Gabriel, la verdad que está muy linda y espero que se hagan varias otras presentaciones del libro, sobre todo en las facultades, porque es ahí donde efectivamente y para el público por el cual en un principio está pensado. Creo que bueno, el tema de los manuales es un tema clave, hay que empezar a pensarlo desde la Argentina. Digamos, uno cuando estudiaba de manuales de Estados Unidos, con lo cual el tema de deuda externa, el tema de retención, el tema del monetarismo, ellos lo resolvían bien rápido porque había una sola moneda. Entonces bueno, claramente faltaba en esos manuales una comprensión de los problemas argentinos, y yo soy uno de los que alienta mucho la posibilidad de que los profesores puedan hacer efectivamente bueno, por distintos medios que estamos tratando de hacer, hay cada vez más universidades en el conurbano que nos dan mucho más lugar a los heterodoxos. Bueno, a partir de ahí tratar de hacer que los profesores hagan manuales que puedan ser publicados, en este caso, bueno, en EUDEVA, pero también hay otras, las distintas universidades del conurbano, otras posibilidades de publicar y darle escala a esto, que es lo que yo creo que se necesita. Así que bueno, sin más, yo creo que vamos a hacer, simplemente yo voy a presentar un poquito los panelistas. No quiero dejar de decir, bueno, que esto es un manual súper interesante, que es un poco, hay que verlo, ¿no? Trabaja en el lado B respecto a los manuales de microeconomía que vemos en general, que Bochon y Becker, pero y todos los que le siguen, digamos, de Micro 2, el Mascoler y Belvarian, son manuales medio, a veces cuando uno lo lee, entre que están mal traducidos y un español medio raro, de ser neutro, digamos, para que sirvan para todos los mercados, y la forma en que ellos entienden la economía, termina habiendo algunas cosas medio absurdas, mismo en los manuales de microeconomía que vemos. Yo no dejo nunca de recordar que una obra literaria como La cantante calva de Ionesco es una obra que surge de la lectura de cómo de un manual de aprendizaje de inglés, en el cual en esos manuales aparecían personajes, algunos diálogos absurdos de un señor Smith y una señora Smith que hablan entre ellos como si no se conocieran, porque un poco ahí empieza el teatro absurdo de Ionesco sobre la lectura de manuales, que eran los manuales a partir de los cuales toda la gente leía y aprendía inglés en su momento. A veces los manuales de microeconomía se parecen un poco a eso, ¿no? La verdad. Así que bueno, la idea es que Gabriel pueda presentar en primer lugar de qué se trata, el manual, y después, por ahí al revés de lo que se hace siempre, que se comenten. Y acá para comentar tenemos a Florencia Medici, todos son de CONICET, todos son estudiosos muy reconocidos en la economía, pero en este caso me parece que es importante también decir que son docentes, ¿sí? Que para eso, digamos, es donde
el lead de la cuestión, digamos, ¿no? el punto principal. Entonces, Florencia Medici, docente de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad Nacional de Lanús, en temas de economía obviamente. Pablo Bors, de la Universidad Nacional de San Martín, y también del oeste, exactamente, universidades nuevas que van surgiendo, y Nicolás Boskin, que es docente de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso, ¿no? Lo valioso que se están abriendo universidades, digamos, en todo un proceso del cual este libro creo que es parte, y en el cual, bueno, en la medida de lo posible trataremos de ayudar a que logre llegar a la máxima cantidad de universidades posibles. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, adelante Gabriel. Gracias, gracias Pablo y Martín por la organización. Es un placer estar acá en el Centro Cultural. Y gracias a los comentaristas por tomarse el tiempo de venir a discutir estas cosas, y al público en general también por hacer el esfuerzo de venir a ver estas cosas nuevas. Voy a brevemente contar de qué va el libro, el libro tiene muchas fórmulas matemáticas, con lo cual no voy a poner ninguna, sino no se asusten, sobre todo para el público en general. La idea es, esto surgió a partir de que yo tenía que dar un curso de micro, y yo quería dar algo diferente a lo que nombraba Martín, ¿no? Esos manuales ya cocinados, etiquetados, que puede ser que funcionen para mostrar una forma de pensar, pero no para para la heterogeneidad y la amplitud que para mí hay que dar. Y no había, o no encontraba, o no sabía cómo era la forma de darle a los alumnos lo que yo quería, ¿no? Entonces, justo con la pandemia también, y con la necesidad de transmitir mejor, fui preparando unas notas de clase, que de hecho esas notas de clase primero las vio en la página web Martín y me dijo, estaría bueno que lo hagas libro, que lo publiques, que al final es lo que salió básicamente. Y la idea era justamente es hacer un manual de lo que en economía se llama microeconomía, que sobre todo tiene que ver con la determinación de los precios, de la tasa de ganancia, el salario, y básicamente poner a estos dos pensadores no en una nota al pie como está en la carrera en la UBA. Acá debo reconocer, yo estoy hablando desde la Universidad de Buenos Aires o desde la Universidad de La Plata, pero en todas las universidades que Martín fue nombrando y en la que trabajan los comentaristas, se está dando un enfoque diferente, ¿no? O sea, esto en realidad se ve en otras materias. Pero esto está pensado más que nada para la UBA y demás que no ven esto, ¿no? Y básicamente la idea era traer a un curso de microeconomía a estos dos pensadores. A Marx, que más o menos seguro todos lo conocen y que está en todas las disciplinas, y a un pensador que está medio, es casi exclusivo de la economía y está como en notas al pie y demás, aunque tiene sus seguidores exclusivos, que es Piero Sraffa. Y yo entiendo que a partir del modelo sraffiano se hace una síntesis que permite superar un poco ciertos problemas que tiene Marx, ¿no? Y ahí, con esa idea, entonces, básicamente la idea era hacer un manual de microeconomía con estos dos libros, básicamente, ¿no? El Capital, que es una especie de rayuela, ¿no? Donde uno básicamente puede empezar por distintos lados y agarrar distintas partes. Y de hecho, si uno está en economía se ve una parte, si uno está en ciencia política se ve otra, si está en sociología se ve otra, ¿no?
y el libro de Piero Raffa que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías, que es un libro que en realidad es bastante accesible, aunque en la carrera, de vuelta por lo menos en la UBA, no se ve, ¿no? Y en cierta manera yo lo que hago, esto después voy a volver, pero la idea es, no estoy inventando nada, la idea es hacer un manual en realidad para traer a estos autores en una forma coherente a un curso de micro, y en realidad es una especie de, tiene mucho de sacar de otros lados, ¿no? Que menciono acá brevemente, pero después capaz les voy a mostrar. Pero digamos, la idea es agarrar un poco de cada lado, ¿no? Y darle una estructura para que lo lea un estudiante de grado, de licenciatura. Bien, brevemente, o sea, habría que ver primero cuál es la diferencia entre una microeconomía, llamémosla neoclásica, no la estándar que se ve en los cursos de microeconomía, y lo que yo me apropio el nombre heterodoxa, ¿no? Que en realidad es, podríamos decir, citando a Tolstoy, él dice en Ana Karenina: todas las familias felices se parecen entre sí, pero las infelices son desgraciadas en su propia manera, ¿no? Con los heterodoxos pasa algo así. Todos los neoclásicos se parecen entre sí y coinciden en un montón de cosas. Los heterodoxos son diferentes a su manera, ¿no? Y yo en realidad tomo una parte de esa gran teoría heterodoxa. Y para contar un poco el libro, lo que voy a hacer es partir de lo que Marc Lavoie, que tiene un libro básicamente que es uno de los manuales que hay disponibles por ahí de economía heterodoxa, que habla de las diferencias epistemológicas entre la economía heterodoxa y la neoclásica, ¿no? Y ahí un poco me va a servir de guía para contar lo que hace este libro. Por un lado podemos pensar que hay la principal diferencia entre la economía neoclásica y la heterodoxa tiene que ver con si tomamos al individuo aislado como un ente autónomo que toma decisiones y tratamos de simplemente darle, digamos, poner todo en ese individuo. Eso lo podemos llamar individualismo, y es lo que hace la economía neoclásica, ¿no? O sea, por eso que básicamente tratan de usar lo más matemático posible para modelar el comportamiento humano, ¿sí? Sin explotar diferencias. O sea, todos los individuos son iguales, y los mercados, las instituciones que se creen simplemente son el agregado de esos individuos, ¿sí? Que tiene bastantes problemas, o sea, tiene bastantes dificultades, pero que uno podría pensar que la economía neoclásica no quiere sacarle la soberanía al individuo. Por el contrario, la economía heterodoxa dice, bueno, los individuos en realidad pertenecen a entidades que podemos llamar clases sociales o instituciones o lo que sea, ¿no? Y no hace falta hacer ese malabar lógico-matemático para pasar del individuo a las clases, ¿no? Básicamente lo podemos llamar una visión holística o organicista o un enfoque estructural. Una de las principales diferencias entre la economía neoclásica y la heterodoxa tiene que ver con la teoría del valor, o sea, cómo se explica los precios, ¿no? La economía neoclásica básicamente tiene la idea de todo se determina con oferta y demanda, ¿sí? Tiene que haber un marco en el cual tiene que haber algo que se ofrece, algo que se demanda, y una noción de equilibrio en el cual si algo vale más que otra cosa, tiene que ser porque
hay exceso de demanda o si vale menos porque hay exceso de oferta, ¿no? Y ahí no hay forma de determinar, digamos, el valor de las cosas sin escasez de algo, ¿sí? O sea, si algo es inaccesible o está caro es porque hay poco, ¿no? Y también tiene que ver con la valoración subjetiva de las cosas, ¿no? Toda lo que llaman la teoría de la utilidad. Por el contrario, los modelos heterodoxos, o por lo menos los que yo quiero contar a los estudiantes de microeconomía, se basan en la idea de precios de producción, ¿sí? No hace falta recurrir a que las cosas son escasas o la utilidad, o sea, no es para negar que juegan un rol en la determinación de los precios, ¿sí? Pero hay todo un marco en el cual los precios tienen que ser compatibles con un mecanismo de reproducción, ¿sí? O sea, hay una economía que funciona de cierta manera y básicamente la clave está en que lo que se produce hoy sirve de insumo para lo que se va a producir mañana y los precios tienen que ser compatibles con eso y con la distribución, la distribución del excedente entre clases sociales, capitalistas y trabajadores, ¿no? Y acá aparece una primera diferencia digamos, conceptual dentro de los heterodoxos acerca de cuán central tiene que ser la teoría del valor trabajo. Desde Marx el valor está asociado al trabajo humano y en cierta manera todos los modelos marxistas tienen su correlato en horas de trabajo abstracto, ¿no? Por el contrario, los serrafianos, poniéndoles un mote, dicen, bueno, ese paso no es necesario, es contradictorio y proponen una teoría alternativa, ¿no? Todas estas cosas, la idea es discutirlas en el libro, ¿no? O sea, primero la diferencia con la economía neoclásica y después la diferencia entre modelos serrafianos y modelos marxistas, que es lo que está en el título del libro, ¿no? Y hay ciertas cosas que son de interés para la gente que trabaja en esto, que es, por ejemplo, si se puede hacer esa transformación de usar valores trabajo para determinar los precios o no, y qué distintas soluciones hay a eso. Eso da lugar a parte de la discusión. Además de las diferencias en los precios, una diferencia central entre los neoclásicos y los heterodoxos tiene que ver con cómo se determina la ganancia, el beneficio, ¿sí? Para los neoclásicos, si hay alguien que está recibiendo el pago, tiene que saber por qué tiene un factor escaso, ¿sí? Y está la idea de el factor capital, ¿sí? Si hay capitalistas que reciben una ganancia diferente a los trabajadores, es porque ellos aportan su capital, sin ese capital no se puede producir, ¿no? Y como ese capital es escaso, entonces está bien o es la forma en la cual se constituye la sociedad que hay que remunerar a ese factor. La economía heterodoxa lo que dice es eso no es necesario, de hecho es contradictorio, genera problemas conceptuales pensar en que hay un capital al cual hay que remunerar, ¿no? Y en realidad lo que hay es distribución del excedente. O sea, hay que determinar, o mejor dicho, la sociedad determina y hay que estudiar por qué hay una cierta distribución entre capitalistas y trabajadores, ¿no? Y acá también habría una diferencia entre, por ejemplo, para los marxistas, que todo sale del trabajo. Si hay remuneración es porque hay plusvalía, o sea, hay trabajo no pago que es apropiado por los capitalistas, ¿sí? Hay un teorema, digamos, matemático, pero que es en realidad muy claro para esto, que dice que Morishima, un economista japonés, muy matemático pero también muy inteligente en este sentido,
lo llama teorema fundamental marciano, que dice: no hay ganancias sin explotación. O sea, en definitiva, el modelo marxista tiene razón. Si vos querés tener un beneficio y un pago al capital, tiene que haber explotación en el sentido de trabajo no pago apropiado por los capitalistas. A diferencia de los marxistas, los serrafianos tienen una visión más agnóstica, en el sentido que dicen que no hace falta pasar por el paso previo de la teoría de valor-trabajo de Marx, por la definición de plusvalía, sino que es simplemente una cuestión de distribución entre clases. O sea, por alguna razón las sociedades, básicamente lo que está detrás, y no lo niegan, es la lucha de clases, se les paga más a los capitalistas o a los trabajadores, ¿sí? Y básicamente coinciden en que lo que hay es, si yo tengo, por ejemplo, hay muchos gráficos en el libro y en economía, pero digamos, no es que son fáciles de interpretar. Si uno dice, bueno, supongamos en el eje vertical tengo los salarios, cuánto ganan los trabajadores, y en el eje horizontal tengo cuánto ganan los capitalistas, ¿no? Salario y tasa de ganancia, ¿no? No se puede determinar en el modelo mismo dónde yo voy a estar en términos distributivos, ¿sí? O sea, yo podría estar con mucha tasa de ganancia y poco salario, o con mucho salario y poca tasa de ganancia. Pero el modelo raffiano lo que dice es, bueno, pero yo donde voy a terminar es en algún punto de esta curva, ¿sí? Que me da una solución coherente para determinar precios, tasa de ganancia y salarios, y una determinada distribución del excedente. Sobre eso habla el libro, básicamente, ¿no? Y en realidad esta idea aparece bien clara en Marx, ¿no? Y de vuelta con esa idea de que el capital es una especie de rayuela. Si uno empieza por el volumen 3, ahí queda bien en claro que justamente el proceso de producción capitalista hace que queda enmascarado este proceso de explotación, ¿no? Para el capitalista le da lo mismo si la ganancia viene de pagarle menos a los trabajadores, o viene de usar una máquina nueva, o viene de invertir en determinadas cosas. Lo único que le importa es, yo invierto tanta plata y voy a tener tal porcentaje de ganancia, ¿no? Al aceptar eso, básicamente, aparece como, digamos, como ensombrecido, o no se ve de dónde sale la ganancia. Bueno, en cierta manera, digamos, eso es de donde parte la teoría neoclásica, ¿no? Como que no se discute de dónde parte la ganancia, de una manera se genera el valor y de una manera se genera la ganancia, y eso es porque hay un factor capital que hay que pagarle, así como hay un factor trabajo que están en igualdad de condiciones. Bueno, este libro trata de contar las teorías que tratan de desmenuzar esa diferencia. Otras diferencias que hay entre la teoría neoclásica y la heterodoxa es, en los manuales de micro se hace mucho énfasis en estar desarrollando algo donde hay lo que puedo llamar una hiperracionalidad, ¿no? O sea, la gente cuando toma una decisión es porque está basada en un proceso de maximización de la utilidad, de la ganancia, ¿no? Y básicamente se habla solamente de cómo podemos llevarlo a un plano matemático para que no haya contradicciones, y todo se tiene que desarrollar de ahí. Y está la creencia de, bueno, los economistas neoclásicos en realidad tienen una mayor capacidad, por su capacidad matemática, lógica, que el resto, porque pueden desarrollar ese proceso de maximización. Y en realidad la economía heterodoxa no es que no toma en cuenta esa racionalidad, sino que no se centra en eso simplemente. O sea, se asume que sí, se está buscando la mayor ganancia, los capitales buscan la mayor ganancia y hay uniformidad, así como los trabajadores para el mismo trabajo van a ir a
digamos, a buscar donde les paguen más, ¿no? O sea, pero no se detiene y se enrolla en esa hiperracionalidad que tienen los modelos neoclásicos. Y finalmente, la otra diferencia es, de alguna manera, los modelos de micro neoclásicos que uno ve en la carrera tienden a decir que es la libre empresa, la competencia, lo que va a llevar al óptimo social, ¿no? Es la idea de el egoísmo del carnicero, como dice Adam Smith, que es el que de alguna manera lleva al óptimo social, y toda interferencia es negativa, toda interferencia produce resultados malos para la sociedad, ¿no? La economía, digamos, heterodoxa lo que tiene es, bueno, no tiene ese prejuicio, no sé si es la palabra correcta, o sea, donde no tiene esos resultados de optimalidad que tiene el libre mercado, pero sin embargo sí asume cierta competencia. Y ahí también, en particular, los modelos raffianos y los modelos marxistas trabajan con una idea de una competencia en el largo plazo, donde todas las imperfecciones fueron de alguna manera resueltas, y se desarrolla una teoría de los precios de competencia parecidos a los que tienen la economía neoclásica. Y acá, por ejemplo, hay toda otra escuela heterodoxa, por eso hay las diferencias entre los heterodoxos, que enfatiza más el poder de monopolio y los oligopolios, que eso sería eventualmente para un manual de micro heterodoxa 2, donde también hay mucho por hacer ahí. Pero yo solamente me ocupo de los modelos estos raffianos y marxistas. Eso solo es lo que hace el libro, ¿no? O sea, no sé si quieren comentar. Sí, ahora está ahí, sí. Falta Martín. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando Gabriel me escribió, yo primero dije, bueno, a ver, micro, yo soy más de macro, no sé qué voy a poder aportar. Pero después Gabriel dice, bueno, venite y también discutimos cómo incorporar estos materiales a las universidades, sobre todo a las nuevas universidades en las que somos docentes, así que con eso obviamente me convenció, además de que siempre es grato aprovechar estas oportunidades para charlar con colegas, amigos y de paso también se debate mejor, más entretenido. Bueno, me trajo un machete porque es la única forma de no extenderse demasiado, volverse muy aburridos. Entonces voy a tratar de hablar, de convencer, si todavía no están convencidos, por qué el libro de Gabriel es central para incorporar en la educación de los estudiantes, no solamente la carrera de economía, sino de todas las carreras donde se dé economía, pero no solamente a los estudiantes, las estudiantes, sino también a las profesores. ¿Por qué? Porque nos pasa en esto de decir, bueno, esto nos enseña en la UBA, pero se enseña en las nuevas universidades, donde tuvimos lugar de armar carreras, de participar, nos dieron lugares. El tema es que también estas discusiones nos aparecen, bueno, hay que enseñar, queremos enseñar algo distinto, pero nosotros no nos enseñaron. Entonces tenemos el problema de que el estudiante se vuelve profesor y el profesor después enseña lo que le enseñaron. Entonces, los profesores también nos tenemos que formar. Algunos, bueno, tenemos la fortuna de trabajar también de docentes y de investigación, lo cual lleva más tiempo, pero también hay otras
profesores y profesoras donde no tienen ese tiempo, necesitamos material, ¿no? Siempre hablamos de manuales, libros, cómo hacemos algo que no es sencillo, ¿no? Pues siempre pensar en un manual, en un libro, es una tarea donde, ¿cómo hago para tratar de resumir siendo lo más fiel posible? Porque uno cuando ve estos manuales típicos, nosotros estamos acostumbrados, es un masticado de cosas donde parece que todos estaban de acuerdo, no había oposición, todo, y esto es lo que hay, y tipo, otra cosa no existe. Entonces es difícil tratar de hacer esta tarea, ¿no? De hacer manuales. Otra cosa que retomo como importante es, como dice Gabriel, citando Tolstoy, bueno, la heterodoxia. Me parece que en la construcción de esto de definición de la heterodoxia también hay mucho trabajo que hacer, y en este sentido el libro también contribuye, porque la heterodoxia por muchos años, y por lo menos hablo desde los últimos 20 años que empecé un poquito más, a estudiar economía, teniendo también en cuenta el contexto de nuestro país, la heterodoxia se definió por oposición, ¿no? Entonces, ser heterodoxo no era ser ortodoxo. ¿Y qué es ser heterodoxo? ¿Qué es? Y eso creo que aún se avanzó, y uno ve los estudiantes ahora, y la verdad hay muy buenos estudiantes, pero todavía hay mucho camino por abordar. Y en ese sentido, la definición de heterodoxo, la definición de cómo encarar la enseñanza de estudiantes y profesores, a mí me gustó mucho, ya queda claro el enfoque del libro. Bueno, haces una definición, como explicaste, heterodoxo, neoclásico o marginalista, pero hay algo que lo mencionas al principio que me parece fundamental, es uno de los primeros pasos que hay que dar es dividir los enfoques, ¿no? Porque está esta cuestión también de dividir por corrientes. Recién lo hablamos, me parece que dividir por corrientes confunde, no queda claro y no queda bien la base. Es como le digo a mi hija de 4 años, cuando está construyendo ladrillitos, digo, lo importante es tener una buena base. Porque si uno tiene una buena base, después el resto no se cae. ¿Y cuál es esa base? Partir del principio. ¿Y qué es partir del principio? Es decir, como hace Gabriel, bueno, está el enfoque del excedente y el enfoque de la escasez. No vamos a poner a enumerar las corrientes, sino dos formas de abordar la economía. El enfoque de la escasez, donde, como ahí lo explicó rápidamente Gabriel, que acá claramente ubicamos la teoría marginalista, neoclásica, tradicional, ortodoxa, como quieran llamarla, donde hay un stock de factores, capital, trabajo dado, donde los precios relativos se determinan por esa escasez, donde los precios y las cantidades se determinan en el mismo momento, y cuando hablamos precios y cantidades, que es lo importante, estamos hablando de una teoría de la producción, una teoría de los precios, una micro-macro como se dice, ¿no? Se determina en el mismo momento, y bueno, con los resultados conocidos, ¿no? El mercado lleva al pleno empleo, al pleno uso de la capacidad, es óptimo, hay equilibrio, todos se llevan lo que le corresponde, nadie se lleva de más, no hay explotación, no hay nada. Eso es que está claro. Entonces yo, después de muchos años, digo, me parece que la forma para entrarle a estos temas es hacer como dos grandes grupos. Entonces, como lo hace Gabriel, el enfoque de la escasez es esto, está tienen toda la teoría neoclásica, marginalista para ir por acá, y está el enfoque del excedente, que no por nada está el primer tomo, ya que dijiste que por ahí viene otro, está Marx y Rafa. O el enfoque clásico también, algunos autores lo llaman. Clásico sería más Marx, ¿no? Porque hay algunos marxistas, si no se van a enojar, serían clásico y Marx. En el sentido donde la sociedad se caracteriza por, esta sociedad actual, por la generación del excedente. ¿Qué es el excedente? Todo lo que se produce menos sacando lo que se necesita para volver a producir lo mismo, queda un excedente que hay que distribuir. Que no está claro cómo, hay que distribuir. Y un excedente donde las sociedades avanzan con esa generación, ¿no? Como dice, y acá más, como dice Turgot, acá trajo una cita, del comercio, si cada sociedad puede producir más de lo que necesita, si cada sociedad puede producir un excedente,
Esto da lugar al desarrollo del comercio, de todas las artes útiles o simplemente placenteras. De aquí, los más rápidos progresos en todos los ámbitos, ya que todo deriva del desarrollo general del intelecto. De aquí la separación de oficios, la desigualdad entre hombres y mujeres. No, entre los hombres, lo inventé, las mujeres, bueno. La modernicé. Bueno, la desigualdad entre los hombres, en el sentido donde si no se produce el excedente, vamos a estar todo el día machacando un árbol para tener un poquito de calorías, ¿no? Entonces, esa gestión del excedente, que acá está la división del trabajo, bueno, Smith, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera ese excedente? Y lo ven los clásicos, pero cuando decimos que hay un excedente tenemos dos problemas, ¿no? Digamos, cómo medirlo, ese excedente, y cómo se distribuye ese excedente. Y cuando, entonces, digo, bueno, tenemos, para abordar la enseñanza de la economía, es importante, y para la definición, incluso de la heterodoxia, que sería lo que nos corresponde, qué teoría de precios tenemos, cómo se determinan los precios, que decir eso es cómo se determina la distribución del ingreso, salario es un precio, tasa de interés es un precio, renta de la tierra es un precio, y cómo se determina la acumulación, una teoría de la producción, las cantidades. Cuando vamos a los precios, y acá porque me parece importante que la heterodoxia tiene las bases, ¿no? Las bases del excedente y la teoría de precios, y Marx y Rafa, porque bueno, lo que vamos a ver que en esa generación de excedente aparece la explotación, aparece lo político, el conflicto distributivo. Uno puede rastrear ya desde lejos, incluso en Adam Smith, cuando aparecen los masters y los artesanos, ¿no? Bueno, sería como en las relaciones de poder. Partiendo de ahí, aparece el problema de cómo se mide ese excedente, el problema de valor, ahí que Gabriel un poco comentó. Y como uno podría hacer el devenir del problema de determinación del valor-precio, pero podemos partir de Marx, donde retomando a los clásicos se encuentra nuevamente con este problema, es que bueno, tenemos un excedente, ¿cómo medimos ese excedente y cómo lo distribuimos? Aparece el problema del valor, muchas idas y venidas con ese tema, y la conexión de Rafa es que Rafa resuelve, acá podemos debatir o no, pero da una respuesta a ese problema de la medición de excedente, alejándose de la idea del trabajo como sustancia de valor, ¿no? Entonces Rafa, el trabajo es considerado un insumo, el proceso productivo, y va a medir el excedente a través de las mercancías. Pero abandonar, alejarse de la idea de valor no es abandonar a Marx. No es partir de los clásicos para tener una teoría de los precios, partir de los clásicos y Marx, y avanzar sobre eso, construir sobre eso, o sea, porque a veces se confunde, si bueno, dejar la teoría del valor es dejar a todo Marx. No es dejar a todo Marx, es hablar sobre la medición de ese excedente. Entonces, acá vamos a encontrar, a partir del enfoque del excedente y retomando el enfoque clásico y Marx, con la resolución de Rafa, donde la distribución, el salario y la ganancia va a estar determinado por las relaciones de fuerza entre trabajadores y capitalistas, así mismo como lo sugieren Smith, Ricardo, Marx. Y acá va a aparecer abierta, esto pues el libro va a explicar la determinación abierta la determinación de la distribución. Acá la distribución no se va a determinar conjuntamente con las cantidades, como pasa en la teoría marginalista, donde el precio de cantidades se cruza ahí, se terminan los precios, se terminan las cantidades. Sino que una de esas variables, bueno, ahí ya después van a tener que ver las ecuaciones, va a ser una variable exógena, sea el salario o sea la tasa de ganancia,
que a partir de ahí se van a determinar los precios de producción. Pero otra cuestión fundamental del aporte de Rafa, partiendo de Marx, central, que por eso es el que nos enseña en la mayoría de las universidades, es que a partir de Rafa se permitió revelar las debilidades fundamentales de la teoría marginalista, con lo que tal vez conocerán, se llama controversia de capital, que se han discutido varias cosas, pero una de las cosas fundamentales que surge de eso es que a partir del enfoque de Rafa permite explicar que la teoría marginalista es inconsistente. Es inconsistente, o sea, es una crítica, pero no es una crítica, ¿cómo se dice? Inherente, digamos, que destruye la base de la teoría marginalista. Que básicamente es complicado el tema de la controversia de capital, pero acá me voy a poner 2 minutos un poquito técnica, que, por ejemplo, y a esto lo que voy a ir, les adelanto un poco a qué voy, esto va de la importancia no solamente científica, teórica, académica, de discutir esos temas, porque nosotros estudiamos economía y de cada explicación económica nosotros tenemos una derivación de política económica. Entonces, si la política económica no tenemos un buen diagnóstico, y aún con buenas intenciones o con buenos objetivos políticos, no nos va a ir bien. Pero en el caso de la teoría marginalista, que está planteada como la verdad, está planteada en los manuales como que es lo único y el que dice otra cosa tiene que ir a estudiar, las derivaciones las sabemos todos. Por ejemplo, si hay desempleo, ¿qué hay que hacer? Bajar el salario. Si hay desempleo, ¿por qué es? ¿No? Lo que dice la teoría dominante. Y porque hay que flexibilizar las leyes laborales, porque son rigideces. Entonces, el aporte, por ejemplo, ahí me pongo un poco técnica, por ejemplo, derivar la curva de trabajo, ¿no? Derivar la curva de trabajo, uno va a tener la curva de demanda de trabajo, que va a ser demanda de trabajo y variación del salario, en el cual va a dar que bajando los salarios aumenta la demanda de trabajo, que permite bajar el desempleo, dado otros factores. Los otros factores, lo que implica un equilibrio en el mercado de capital, en los otros mercados. Pero lo que se demuestra a partir de Rafa es que no se puede determinar porque no están dados los otros factores, ¿no? Y acá estamos hablando de medición, estamos hablando de la teoría micro, la teoría de los precios. ¿Por qué? Porque si hacemos variar en la curva el salario, estamos variando los precios relativos salario-capital, entonces también está variando la cantidad del uso de capital. Entonces ahí hay una cuestión inconsistente. Entonces no se puede derivar de manera legítima, como dice Petri, una curva de demanda de trabajo con pendiente negativa. Entonces, a ver, si esa era la explicación tradicional sobre esta relación de que hay que bajar salario para aumentar la demanda de trabajo, y no te dan las cuentas, básicamente. Y eso es importante, por eso no se enseña. Entonces, si no se enseña, el estudiante que estudia micro, hace un doctorado con los micro tradicional, nadie le señala esta inconsistencia, ¿no? Se sigue, y así, como decía John Robinson, ¿no? Entonces, ahora, el libro de que acá nos presenta Gabriel tiene esa virtud de decir, bueno, teoría de los precios, vamos a discutir teoría de distribución partiendo de la base. Porque en esta inconsistencia que tiene la teoría marginalista, porque acá ya no es, me parece, es peor, no es un problema de que los manuales no hablen del tipo de cambio o de la deuda externa. Bueno, que lo que no es eso, tampoco está bien. Porque, o sea, cuando ya ni siquiera la teoría que presenta la presenta como única. Bueno, no importa, con otras
incluso también a partir de Rafa, ¿no?, se puede discutir esta noción sobre la inversión y la tasa de interés. O sea, que lo mismo, que hay una relación, que la inversión va a estar determinada por la tasa de interés, etc. Y esto es fundamental, porque con este ejemplo simple que de la curva de salario, vamos a explicar el desempleo, vamos a explicar el subdesarrollo y vamos a explicar la distribución del ingreso, porque estamos hablando de eso. Decimos micro, pero en realidad estamos hablando de la distribución del ingreso, de cómo se distribuye ese excedente. Y ese excedente, partiendo del enfoque del excedente, el enfoque clásico, Marx, Rafa, como vos mencionás en el libro, el enfoque del, bueno, así como el enfoque del excedente, la distribución del ingreso sí o sí es resultante de un conflicto político, donde hay esa distribución del excedente se mantiene igual hasta que una parte siente o tiene más poder para avanzar sobre la otra parte. Entonces, también eso cómo nos sirve para hablar de inflación, porque si hay una parte que si hay un conflicto irresuelto en la distribución del ingreso, va a ser que el conflicto que surge de la distribución del excedente vaya generando procesos inflacionarios. Algo que a nosotros hoy en día es central no solamente ya en esta parte del mundo, sino por lo menos en toda la parte occidental. Entonces, el libro de Gabriel, y sobre todo la elección, ¿no?, de partir de Marx, de partir de Rafa, nos permite esta construcción coherente del pensamiento heterodoxo, o sea, discutiendo la teoría de precios, rearmando, bueno, estas son las bases para rearmar y para tener una teoría de precios. Que después, además, para seguir con la definición de heterodoxa, tendríamos que discutir una teoría de la producción, un libro de Macro, ¿no? No me mires porque yo paso por ahora. Un manual de Macro, donde se ponga a discutir para armar, para tener una teoría de precios, discutir una teoría de producción y tener un pensamiento heterodoxo más definido. Y acá traje una cita de Petri, que mencionás también ahí en el libro. Dice: pero una cosa debería hacerse clara. En la presente situación teórica, antes de tomar posición sobre temas de política económica, todos los economistas serios deberían haber estudiado en profundidad la cuestión de cuál es el enfoque adecuado para analizar la distribución del ingreso y el problema del empleo, sin dar por sentado que el enfoque tradicional es el correcto. Entonces, desde mi punto de vista, el libro de Gabriel es un gran aporte para este objetivo, que no solamente es pedagógico, científico, sino también político, así que obviamente recomiendo su incorporación en las universidades y su lectura. Bueno, también tengo anécdota de cuando Gabriel me pidió comentar, que acepté, pedí que no sea un all-mail panel, lo conseguimos. Justo al toque salió un artículo... ¿Vos decís que me invitaron solo porque soy mujer? No. Pero sí dije porque que a veces no me llaman y me dicen: ay, son todos no. hombres, necesitamos una mujer. Me alquilo por para eso viene femenino. Florencia Medici. Aguante, bien. Tengo el chat, tengo el chat para Ay, no hay que trabajar. hacer comentarios. Claro. Pero sí le pasé un tweet que anunciaba un artículo que había salido salió este año, en la American Economic Review, que es uno de los dos journals más importantes del mainstream, que lo publica la American Economic Association. El título del paper, de los cuales son 3 autores, 2 son de la Reserva Federal, de la Regional de Richmond. Y el título del paper es Monopsony in the US Labor Market, ¿no? Monopsonio en el mercado de trabajo de Estados Unidos.
Y le voy a leer el abstract, parte del abstract. Este paper cuantifica el poder de mercado del empleador en el sector manufacturero estadounidense y cómo evolucionó en el tiempo. Usando cierta data administrativa, estimamos markdowns a nivel de planta. Markdowns, uno escucha hablar de markup, ¿no? Markup sobre costo. Bueno, el markdowns es el cociente entre el ingreso marginal por trabajador adicional y el salario que paga la planta. Encontramos que la enorme mayoría de las plantas manufactureras operan en un ambiente monopsónico, con nota de aclaración, en un ambiente competitivo el markdown debería ser 1 por cada unidad adicional de ingreso, por cada unidad de ingreso marginal por empleo, el salario debería aumentar 1. Si aumenta más es porque el salario aumenta menos. Si es mayor a 1, el salario aumenta menos que el ingreso marginal. Dice, nosotros encontramos un markdown promedio de 1,53, implicando que los trabajadores ganan solo 65 centavos por cada dólar marginal generado. Investigando tendencias de largo plazo, encontramos que el markdown descendió desde los fines de los 70 hasta los comienzos de los 2000, pero desde los 2000 se ha aumentado significativamente. En la respuesta a ese tweet también hay otro paper que hace un estudio similar para Dinamarca, incluyendo uno de los investigadores es de la Universidad de Pensilvania, que es una de las más reconocidas, creo que está en la Ivy League. Y encuentran también que en el caso del markdown que ellos encuentran es del 15%, y dice el pass-through, digamos el traslado de jobs de productividad a ingreso de los trabajadores es fuertemente asimétrico, en el sentido de que los salarios de los trabajadores son el doble responden en una magnitud 2 veces superior a la baja que al alza, ¿no? Obviamente podemos diseñar un modelo monopsonístico con tales y cuales características que puede dar cuenta de estos resultados, porque ciertamente el mainstream es flexible, se subestima la flexibilidad del mainstream de dar respuesta a estos resultados. Pero ¿por qué quería traer esta colación para la presentación del libro? Porque el libro, y me gusta mucho que la presentación de hoy haya arrancado por la diferencia de los presupuestos epistemológicos, pero yo incluso diría ontológicos, que hay en el enfoque económico entre las distintas corrientes, o escuela, heterodoxia, ortodoxia, mainstream, etcétera, incluso hay varias dentro de las distintas corrientes heterodoxas. Schumpeter hablaba de un concepto importante para él, era el de visión, que era el marco preanalítico, tipo lo primero que uno ve cuando se dedica a estudiar un tema, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Una de las grandes diferencias que hay entre heterodoxia y ortodoxia por las cuales arranca el libro, es justamente estas diferencias ontológicas o de visión. No es que hay que hacer un modelo que con este supuesto ad hoc que agregamos de que tiene monopsonio y cierto sector tiene cierto poder de mercado. No es que le agregamos a un marco competitivo. Está en la propia, desde el propio qué es lo que vemos. De ahí parte una diferencia, de ahí parte una construcción teórica diferente, alternativa, que no es menos, digamos, se suele
denigrar, denostar a la heterodoxia diciendo que lo que hace el mainstream es estudiar la respuesta a incentivos. Obviamente que la gente responde a incentivos. La heterodoxia también estudia respuestas a incentivos. La estudia cuando analiza prácticas competitivas con muchos supuestos similares. Puedo citar a Garegnani diciendo que tiene para el estudio de las firmas casi las mismas supuestos de racionalidad que el mainstream, firmas minimizadoras de costo, que buscan maximizar ganancias y no se discute eso, o sea, se acepta, pero aún con una racionalidad similar, las conclusiones son las conclusiones canónicas, o sea, básicas, son distintas porque hay una forma distinta de ver el proceso. Son distintas porque revelan, como dijo Flor, como también mencionó Gabriel, inconsistencias teóricas internas del mainstream que se tratan de solucionar o se tratan de ignorar, cualquiera de las dos opciones va, y que no requieren tal o cual supuesto ad hoc para reflejarse, sino que están desde el vamos, y en eso me parece que nadie mejor que Marx para reflejar ese vamos, ¿no? Que plantea claramente una visión ontológica, teórica, contextualizada históricamente, que esa es otra de las grandes virtudes de Marx, ¿no? La contextualización histórica. Pero o sea que aún con respuestas a incentivos similares, se llega a conclusiones y corolarios de política, de economía política, radicalmente opuestos probablemente, y como muestra el libro, tan o más consistentes y coherentes internamente. En ese sentido, o sea, yo pertenezco me inscribo dentro del campo heterodoxo, me inscribo personalmente dentro de eso que ojalá salga el segundo volumen de la micro, aunque veo que está mencionado, por ejemplo, Fred Lee, a quien me gusta mucho. Pero lo que marca muy bien el libro es que esa respuesta racional a incentivos, así tal planteada, no es, en los términos que marca el mainstream, no es patrimonio exclusivo, y que se pueden dar respuestas teóricas de política y de economía política alternativas con igual o mayor grado, de consistencia teórica. Viendo lo que presenta, ojalá se sale ese segundo volumen, una discusión sobre esa racionalidad me parece muy interesante. Yo creo que uno dice, a uno le puede parecer obvio que las empresas minimizan costos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede negar que las empresas minimizan costos? Pero cuando uno se pone a pensar qué implica esa frase, por ejemplo, ¿en qué plazo de tiempo? ¿Qué costos? ¿Qué costos? ¿Alguien se imagina alguna empresa no gastando en lobby, si tiene la posibilidad, no gastando en abogados? O sea, esa empresa en 2 minutos quiebra, ¿no? Porque hay otro lado que sí gasta en lobby, que sí gasta en abogados, que sí gasta en I+D. Yo creo que esas son un paso más adelante, que ojalá alguien dé, porque yo no tengo tiempo, pero en lo que
el libro aporta, y es muy, muy, muy importante, me alegra que se dé en la UBA, o sea, creo que nosotros los tres salimos de la UBA, yo en Micro 2 tuve alguna clase, pero no vimos a Rafa en profundidad. Es que hay construcciones teóricas consistentes que dan cuenta de las que escapan a esa caricatura que se hace de la heterodoxia, que son igualmente flexibles en el sentido de que pueden incorporar varios bienes básicos, energía, restricciones incluso de oferta, sin por ello perder ni la rigurosidad teórica ni la relevancia para la política, para la economía y para la economía política, sin necesidad de recurrir al dibujo del mercado de trabajo de tal o cual forma a la que recurre el mainstream. Eso. Bueno, pudiste armar no llegaste a armar un all male panel, pero sí un all heterodox panel, lo cual también es crítica. Punto. Ya Pablo y Florencia hablaron bastante de teoría económica, yo no voy a hablar de teoría económica. Voy a hablar más de enseñanza de la economía, de planes de estudio y de un poco de política en todo caso, de cómo se construyen ciertos sentidos políticos y cómo este libro, o qué juego político puede hacerse a partir de este libro. Y lo primero que voy a decir es que es un libro que tiene una propuesta que es disruptiva, doblemente disruptiva. Por un lado, empezando en el título, decimos microeconomía heterodoxa. Partimos del punto de vista de reconocer un sustantivo microeconomía que está en debate en tanto tal. En tanto, gran parte de la heterodoxia rechaza la idea de que existe la macro y la micro. Yo suscribo también a eso. Uno podría tomar la tesis que está en el libro de Kisilov, que no inventó él, de que la separación entre macro y micro surge de la respuesta neoclásica a la obra de Keynes. Eso es discutible, pero si uno toma esa hipótesis que dice Keynes destroza los fundamentos de la teoría neoclásica y para salvaguardar la existencia separan entre macro y micro y entonces dicen, bueno, pero Keynes vale pero en la macro y en cambio en la micro no, vamos a discutirlo. Pero en sentido aparece la idea de que la separación entre macro y micro, el propio concepto de micro, el propio campo de la micro como una disciplina específica, es ya una decisión teórica, no es algo que existe por sí mismo. Que incluso podemos jugar y decir, la economía tampoco existe por sí misma. ¿Qué es la economía? ¿Qué diferencia la economía de otras ciencias sociales? Y uno ahí puede discutir, y yo tiendo a jugar con mis estudiantes sobre eso y digo, para mí la separación, digamos, la economía es aquello que hacen los economistas estando corporación. ¿Qué define la economía? La economía es lo que hacen los economistas como corporación de personas que se otorgan a sí mismos la potestad de hablar sobre esos ciertos temas, y con ciertas revistas, y con ciertas cátedras, y con ciertos espacios. Pero así como la economía en sí misma no es algo que por su objeto se separe de otras cosas, mucho menos la microeconomía como objeto. Y en ese sentido, tomar el nombre microeconomía heterodoxa de alguna forma es decir, bueno, vamos a jugar en la cancha que está ya escrita en la separación entre macro y micro. Vamos a ir a jugar a la cancha en lo que nos dicen la micro es una cosa como tal. Y lo pongo en el título. Eso es disruptivo, ya de por sí, porque lo más probable es que muchos heterodoxos van a estar rechazando el propio concepto de microeconomía como tal. Y la palabra heterodoxa también puede ser disruptiva, porque hay muchos heterodoxos o hay mucha gente que puede serse identificada con alguna de las teorías que aparecen en el libro que por ahí tampoco se definen como heterodoxos. En particular los marxistas. Marx dice, yo no soy heterodoxo, soy marxista, como si fueran dos cosas distintas. En ese sentido, el título en sí mismo ya parte de dos dicotomías, dicotomía micro-macro, dicotomía ortodoxo-heterodoxo, porque aparte la palabra heterodoxia básicamente significa opinión diferente, esa es la etimología. ¿Diferente de qué?
diferente de una macro, de una teoría ortodoxa. Si la micro se hace como lo diferente de la macro, por más que después tenga vida propia, esa propuesta disruptiva que aparece hasta puede ser entendida en términos éticos dentro de propios campos. Y bueno, pará, estás aceptando la división entre macro y micro y estás aceptando la división entre ortodoxia y heterodoxia que pone a la heterodoxia en un lugar alternativo, en un lugar de posición casi secundaria. Y yo creo que en ese sentido, ese aceptar de esas categorías expuestas, lo veo como una virtud en el sentido de que para muchas de las formaciones, de los textos habituales que tenemos, con los que nos formamos, quienes de alguna forma u otra nos identificamos en el campo de la heterodoxia, este libro juega de visitante, acepta ciertas reglas habituales, posiblemente más comunes para la formación que solemos criticar, juega como un manual, juega con una forma de presentarse que posiblemente permita dar una discusión menos, digamos, posiblemente sea un libro que permita dar una discusión con la ortodoxia que la ortodoxia puede llegar a aceptar mucho más que las que solemos dar muchas veces. Frente a, te dan un curso de micro, te dan un libro de microeconomía tradicional, no, yo voy a leer a Marx, y lees al Capital, y contrapones eso, una cosa u otra. O voy a leer directamente a Rafa. Y en ese sentido me parece que este libro, lo primero que voy a decir es esto, que propone una propuesta disruptiva en el sentido de plantear un acercamiento a una discusión teórica, no por las formas que solemos hacer, sino por las formas de estas formas heréticas de saber jugar en ese sentido de visitante, con una estructura que no suele ser la que solemos usar, sino que es una estructura que por ahí es un poco más amigable con ciertas formas tradicionales de funcionar la economía, y en ese sentido es una apuesta que vale la pena entender. En ese sentido, un poco copio de lo que decía Pablo recién, que la rigurosidad, la complejidad y los modelos como forma no son patrimonio exclusivo de la ortodoxia. Que también hay modelos heterodoxos, que también hay matemática heterodoxa, pero también aparece muchas veces la idea, no, pues la economía, la heterodoxia no usa matemática, o la heterodoxia no formaliza, o la heterodoxia no hace modelos. Y acá de entrada se plantea que sí, de hecho está estructurado el libro en términos de modelos formales. Entonces es una forma de plantear que todo eso que dicen que la heterodoxia no tiene, bueno, sí, también la tiene. Además de todo lo demás que tiene. Y entonces permite dar una discusión desde un lugar diferente. Lo segundo que quería decir es que este libro, creo yo, tiene quizás un defecto, que es que está pensado desde la experiencia en una universidad dominada por la ortodoxia, que se propone de entrada como una propuesta que es que desde el punto de partida se plantea como una propuesta que es alternativa. Fijémonos, es economía heterodoxa, y rápidamente define la ortodoxia. Quiere decir, no podemos hablar de heterodoxia sin hablar de ortodoxia. ¿Y por qué digo que es un defecto? Porque en el sentido que está pensado desde la Universidad de Buenos Aires, que es donde hemos estudiado nosotros, que tiene esa matriz a carrera, está pensado claramente para esos estudiantes, y uno debe decir, en cierto sentido, por ahí es difícil incorporarla de esa manera en universidades que no tienen esa perspectiva desde el punto de vista original, porque uno está acostumbrado, como en mi caso graduado de la UBA, a que el proceso de enseñanza del pensamiento no ortodoxo empieza por la deconstrucción, empieza por la parte en la que tenés que desarmar lo que la gente tiene en la cabeza, y por ahí nos pasa ahora, siendo docentes en universidades que no tienen esa perspectiva, que no hay que construir nada, que ya empiezan desde el punto original. Entonces en ese sentido no sé hasta qué punto este libro, cómo se incorporaría en programas de estudio que ya son del punto de entrada heterodoxos, o cuál es la forma de encarar el uso que tiene. Obviamente uno puede decir, hay formas y formas, yo creo que está claramente pensado como un libro que sirve para deconstruir. Para deconstruir la formación que tienen muchos estudiantes de economía, la mayoría de los estudiantes de economía de las universidades en el país, que es una formación en la cual, si no es toda la formación ortodoxa, por lo menos la parte de micro seguro que sí. Y en ese sentido,
lo que uno puede empezar de entrada como uno dice un defecto, en el sentido, ¿cómo hago para meter esto en una carrera heterodoxa desde entrada? Es una pregunta que me hago yo, que soy docente de temas parecidos en la Universidad de Lanús. ¿Cómo hago para meter esto en mi materia, por ejemplo? Si está pensada para una micro 2 de la UBA, donde ya vienen con otro tipo de formación, van a decir, che, pará, ya sabemos esta cosa, ya sabemos un montón de cosas de esto, u otras cosas no. Y frente a eso mi respuesta es, entendiendo la validez, la enorme validez de este libro en tanto de construcción, entender la importancia no solo de la deconstrucción en términos de herramientas, o la deconstrucción en términos de procesos pedagógicos, sino sobre todo la deconstrucción de los sentidos comunes. Porque lo que pasa muchas veces, en muchas carreras de economía, o no de economía también, es que los profesores no son ortodoxos programáticos. No es que son ortodoxos porque son militantes de la ortodoxia en un sentido político consciente, sino que se reproducen sentidos comunes porque es lo que hay, porque han sido formados de esa manera, porque los recursos disponibles son esos, porque efectivamente, sobre todo para docentes de economía que no son de carreras de economía, o ni hablar para quienes enseñan economía en institutos terciarios o en colegios secundarios, la ortodoxia tiene un herramental que es muy práctico, que es muy sencillo de usar, que es muy útil, que da respuestas de forma muy sencilla, que da respuestas que son rápidamente, que se pueden entender muy rápidamente, que uno puede, era esto, y se da cuenta muy fácil. Y desarmar sentido común es muy complicado. Estamos todo el tiempo frente a situaciones en las que gente que ni siquiera es economista o ni siquiera sabe mucho de economía repite verdades que por ahí nunca las aprendió, pero que las repite sin saber demasiado. Yo les hago el desafío, pregúntenle a gente que no sea economista si alguna vez vieron por qué las curvas de oferta y demanda, el famoso esquema de una curva de oferta con vertiente positiva, demanda con vertiente negativa, van a decir que sí. Pregunten por qué la curva de oferta tiene vertiente positiva, no van a responder. ¿Por qué la curva de oferta tiene vertiente positiva? Esa pregunta, ¿por qué tiene vertiente positiva la curva de oferta? A gente que dice que sabe cuál es, que conoce el movimiento y las tijeras. Pero, ¿por qué la curva de oferta tiene vertiente positiva? Te van a mirar así. ¿Por qué? No, bueno, porque cuando sube el precio ofreces más. Está bien, pero ¿qué significa ofreces más? ¿Ofreces más por qué? Ofreces más porque ofreces más primero de algo que es escaso o de algo que se produce. Si es algo que es escaso, no puedes ofrecer más. Lo que tenés es lo escaso. O sea, si voy a ofrecer más. Yo vendo una camiseta firmada por Maradona. ¿Cuánto la vendes? Y una camiseta firmada por Maradona la voy a vender a... ¿Cuánto aceptás? Y acepto 1.000.000 de pesos. Si te pago dos, te voy a dar dos camisetas. No, tengo una sola. O sea, no puedo pensar en ese sentido de una curva de oferta con pendiente positiva. No es verdad. Entonces, ¿qué? ¿Se producen los bienes? Bien, se producen los bienes. Y si los bienes se producen, entonces, ¿por qué tengo una cantidad ¿qué es lo que me dice que la curva de oferta y pendiente positiva? Les puedo asegurar, yo intento hacer ese juego a veces con estudiantes de primeros años, la enorme mayoría de la gente no asocia de manera directa que una curva de oferta con pendiente positiva supone rendimientos a escala decreciente, que es la base de eso. Y no lo suponen, no lo asumen. Obviamente, un estudiante de economía sí, un estudiante de economía relativamente avanzado más o menos sí, pero ahí tenemos un conjunto de sentidos comunes que se instalan en el imaginario, lo mismo que ni hablar de cuando nos metemos incluso en temas vinculados más a la política económica, cuando hablamos de temas de la macro, donde aparecen también esas ideas, estamos permanentemente intentando deconstruir. Estamos permanentemente haciendo un esfuerzo de deconstrucción. Y en ese sentido lo que yo pensaba cuando yo leía el libro, decía, bueno, ¿cómo hago para incorporar esto en mi carrera? Y pensé, che, no es tan fácil, porque está pensado para una carrera más ortodoxa. Es que la tarea de construcción es permanente, más allá de que uno esté en una carrera que tiene un perfil distinto. Y hay un montón de cosas para deconstruir, y de este libro saca un montón de cuestiones para ir deconstruyendo. Un montón de elementos que se pueden ir planteando, y sobre todo, eso que no suelen tener los manuales, efectivamente el manual no necesariamente tiene que ser un manual acumulativo. Los manuales suelen ser acumulativos, empiezo por un modelo simple y paso a un modelo más complejo. Este libro, si bien obviamente hay un proceso de simple a complejo en algunas partes,
el pasaje entre una parte más simple y otra parte más compleja reconoce que no necesariamente es la misma lectura, reconoce que hay interpretaciones distintas que van apareciendo y que van debatiendo, reconoce sobre todo en las partes finales que hay enormes discusiones que están abiertas, cosa que los manuales no suelen hacer. Y en ese sentido eso permite parte de este ejercicio de deconstrucción del sentido común del que estaba hablando, y digo, bueno, me parece que hay partes de acá que yo puedo incorporar en mi curso, aunque sea en una universidad que ya de por sí es heterodoxa. Posiblemente la parte inicial ya la sepan, o posiblemente hay otras partes que digan, che, esto tiene mucha matemática, mejor se lo dejo a un profesor que tenga ganas de ver cosas con más matemática que lo tengo yo, puede ser, pero hay elementos que sí. Tercer punto que me parece significativo para resaltar, que es la importancia de discutir teoría, que es la importancia de que el debate entre ortodoxia y heterodoxia, al que estamos acostumbrados muchas veces en términos mediáticos, comunicacionales, sobre todo, algo que en todo caso es un fenómeno de los últimos 20 años o 15 años, porque antes de eso no había visiones heterodoxas en los medios de comunicación, no había visiones heterodoxas en los periódicos, ahora un poco más sí, pero suele rechazarse la discusión de teoría. Acá es la importancia de discutir la teoría, la importancia de decir, mira, tenemos teorías distintas que tienen una forma de pensarse, que tienen fundamentos filosóficos, epistemológicos distintos, y que tal como están pensadas en el libro, están pensadas no desde la necesidad de la discusión teórica, sino desde las herramientas, desde la posibilidad no necesariamente desde la necesidad de que vos tomes partido por una escuela. De hecho, uno lee este libro y dice, pará, pero ¿Gabriel es marxista o es serrafiano? ¿Cuál de las dos? No, uno se pregunta, uno está acostumbrado, sobre todo cuando ve libros donde en discusiones entre Marx y Rafa, y uno toma eso. Y yo lo leo, no sé, capaz ninguna de las dos. No necesariamente aparece eso. Y en ese sentido lo que aparece es justamente la lógica de la discusión de la teoría como levantada en el sentido de, bueno, vamos a discutir teoría, y discutir teoría quiere decir justamente posicionar una discusión que pueda trascender de la asignación de banderas o de camisetas, y eso me parece que es relevante. Y por último, para no aburrir más, que es un punto que quizás es lo que a uno más lo incomoda también de esto, o por lo menos lo hace pensar, que es el rol de los manuales en la enseñanza, en general. Porque justamente quienes fuimos formados o deformados en la formación económica más convencional, solemos usar manuales desde el punto de partida, entonces cuando empezamos a criticar, criticamos todo. Decimos, no, esto es una porquería porque nos enseñan con manuales, porque nos enseñan teoría ortodoxa, porque nos enseñan manuales, incluso algunos, en el caso de Macro, por ejemplo, que son peores, porque se presentan como si fueran heterodoxos y terminan llegando a conclusiones ortodoxas a partir de un camino presuntamente acumulativo. Estoy hablando básicamente de el manual de Blanchard de macroeconomía, que es con el que nos hemos deformado la mayoría de los economistas, por lo menos en la UBA, que empieza con un modelo keynesiano y deduce acumulativamente, sin demasiado conflicto en el medio, llega a una tasa natural de desempleo de Friedman, e incluso con un explicativo racional. Y como si fuera todo medio lo mismo, como si fuera toda una especie de acumulación, como si el pasaje entre una parte y otra fuera simplemente hacer un modelo un poco más complejo. No, hacemos un modelo simple, después le agregamos expectativas y ahí le damos vuelta completamente el sentido teórico. Pero se presenta como si fuera una complejización del modelo, no una teoría distinta. Frente a eso, la experiencia que tenemos muchos es, bueno, todo esto no sirve para nada, hay que dejar de leer no solo, hay que dejar de leer manuales en general, tirar a la basura todos los manuales, prenderlos a fuego y empezar a leer autores originales, solamente eso. Y hacer lo que hemos hecho, y lo hemos hecho en lo que Pablo Levin denominaba la Universidad de las Catacumbas, digamos, en lo que en la UBA es la Escuela de Economía Política, en lo que son en distintas universidades espacios de autogestión de estudiantes y docentes, de los cuales Gabriel ha participado. Y terminamos en una lógica muy, de odiar a los manuales, pero porque los manuales en realidad son responsables de determinada forma de construcción de conocimiento que ha permitido esa deformación. Y después muchos llegamos a la docencia y decimos, bueno, ¿cómo hago para dar esto? Déjame un programa de estudios, ¿cómo hago para dar esto? Y frente a eso decís, un libro de texto original, y está bien, podés dar un poco de texto original, depende de cada materia. Papers, y no, la verdad es que los papers no están pensados para la enseñanza, salvo para estudiantes muy avanzados.
son difíciles, dan discusiones muchas veces que se asumen conocidas entre distintos campos, donde un estudiante que no está familiarizado con esa discusión en general lo lee el paper suelto y no entiende demasiado. Y los manuales pasan a salvarte las papas. Y empezás a valorar, en cierto sentido, determinada estrategia de los manuales y empezás a envidiar a la ortodoxia que tiene manuales que permiten, por lo menos, dar ciertas ideas. Y entonces aparece un momento, sobre todo para las materias introductorias de las carreras, donde decís, che, qué lástima que no hay manuales que no sean ortodoxos. Sabiendo toda la discusión que tenemos sobre los manuales, con la que hemos vivido, esa discusión de por qué los manuales, de por qué no, de dejar de tratar a los estudiantes universitarios como si fueran incapaces de acceder a los textos originales, y pasar a decir, che, no sé si son incapaces, pero tampoco es tan fácil un texto original. Tampoco es tan sencillo un texto original, porque tampoco está pensado para esos estudiantes un texto original. O porque, aunque lo estuviera, quizás está pensado para otra época, para otra generación, y requiere determinada tarea de esfuerzo de interpretación. El manual incluye, un autor que escribe un manual, incluye la lectura de un montón de esos textos originales en el proceso. Escribir un manual es muy difícil, no muy fácil, como uno podría pensar desde ese prejuicio con lo que yo mismo me reconozco. Hay un montón de trabajo que está detrás de esa lectura y de ese proceso de incorporación en el manual. Y en ese sentido, tanto este libro como otros que he leído en los últimos tiempos, y sobre todo a partir de la responsabilidad que he tenido de tener que armar programas de estudio, he empezado a reconocer la importancia de los manuales y he empezado a valorar muchísimo y agradecer el trabajo de quienes escriben esos manuales. Entre ellos Gabriel, porque la verdad es que hay un trabajo enorme que después a los docentes nos simplifica un montón de cosas. Y ahí lo que surge quizás también es, como preocupación general, la falta de formación pedagógica que tenemos los docentes universitarios. Que no tenemos en general materias obligatorias de profesorado, que hay preguntas sobre estas cosas que nos las terminamos haciendo casi en el propio proceso. Un manual o un texto original, esta discusión, nunca tuve una clase en la facultad en la que me enseñaron estas cosas. Las fuimos aprendiendo en el proceso y son instancias de discusión necesarias. Que no solamente tiene sentido la discusión sobre las teorías económicas que vamos a enseñar, la discusión sobre la enseñanza de la economía en general, que venimos dando hace mucho, sino también las formas. En ese sentido me parece que este libro nos da la posibilidad a muchos que veníamos de una escuela en la cual odiábamos a los manuales, principalmente porque odiábamos a la teoría que le enseñaban los manuales y la forma como la enseñaba, nos da la posibilidad de amigarnos con los manuales, nos da la posibilidad de incluso animarnos a armar nuestros propios manuales o de proponer en nuestras casas de estudio que pensemos esas iniciativas como productivas, pensarlas incluso como actividades que permitan unificar las tareas de ciertos docentes aislados que hay en distintas carreras, poder armar manuales que sean colectivos, no solamente individuales. Y en ese sentido me parece que eso está muy bien. ¿Por qué? Porque este libro claramente es un libro que surge de la propia experiencia docente. Y surge de la propia experiencia docente no como notas de clase, porque entiendo que no es que vos estabas a cargo de materias donde dabas esto, sino como notas de las incomodidades de la docencia tradicional. No es como hacer un libro de notas de clase, es un libro de las notas de lo no clase, un libro de lo que habría sido interesante ir incluyendo en cierto sentido, y como construcción me parece interesante eso, digamos. Un libro desde la experiencia docente de las clases que no diste, o de que te habría gustado dar. Esa es por lo menos mi impresión como lector, no sé si es verdadero o no, pero digamos, mi lectura fue esta, digamos. Uno está acostumbrado a los libros como notas de clase, es un libro de notas de no clase. Y en ese sentido es que se condensa, para mí, la potencia que tiene, y por eso mis enormes felicitaciones a Gabriel, agradecimiento, porque estas cosas a muchos nos van a servir, y alentar a que otra gente también escriba manuales que permitan condensar estos procesos que yo he intentado, o que Gabriel ha propuesto en el libro y que yo he intentado, no sé si bien o mal, interpretar. Gracias.